ya ni lo ocultan, solapan o diluyen. El nuevo orden mundial es un hecho, al que con fe ciega se han postrado la mayoría de nuestros coetáneos, incapaces no ya de estructurar una crítica mínimamente satisfactoria del mismo, sino de repeler en su foro interno esta amenaza invisible en alza, acaso, quién sabe, más letal y devastadora que la peste negra. La renuncia de las masas a sus creencias religiosas o políticas y la democratización del renacido culto al becerro de oro, así lo han propiciado. Alguien dijo alguna vez que la verdad os hará libres. Lo malo es que no sabemos, quizás, que la verdad tiene más caras que el mismo demonio. Bien, pues ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a José Antonio Bielsa. ¿Qué tal estás? Bienvenido. Muy bien, Juan Carlos. Vamos a seguir hablando de esos planes conspiranoicos, entre comillas, que hablamos siempre tú y yo, y hoy vamos a hablar, o nos vas a hablar de la sinarquía. Quiero que nos expliques qué significa, qué es lo que es. La sinarquía en cuanto concepto, y esto es importante que el oyente lo asimile, sin integración o concentración y arquía, poder o gobierno. En el mundo antiguo era la unión de varios príncipes poderosos que estaban coaligados para la dominación de los pueblos, ¿no? Sin gobierno, pero no significa anarquista, ¿no? No, en absoluto, no. No tiene nada que ver, desde luego, con ningún movimiento político moderno, de la modernidad. Estamos hablando de algo de los tiempos pretéritos, que se ha perpetuado en la sombra hasta la actualidad, ¿no? Y claro, en el mundo antiguo, pues sí, tenía una visión de castas, de príncipes, de coaligación entre diferentes dominios, pero hoy estamos hablando realmente de esas fuerzas financieras y económicas multinacionales que están asociadas todas ellas y que, en virtud de su tremendo poder, gobiernan de esta manera, pues a su libre voluntad, todo tipo de entes y de posibilidades a partir, pues, de diferentes manifestaciones, como puede ser la explotación, la masificación, las guerras, las enfermedades de diseño. Por ejemplo, José Antonio, si estamos hablando de una especie de élite que gobierna sobre los gobiernos nacionales de los países, ¿no? Sí, bueno, es una élite en efecto, pero la sinarquía sin duda es algo mucho más potente, porque la sinarquía no es una entidad, ni es algo, ni tampoco se puede hablar de unos ellos. Alguien que la defina en esos términos, digamos que estaría desinformando. La sinarquía, para ser debidamente asimilada y aprehendida, es ante todo una inercia. Y cuando digo inercia, quiero decir que es un resultado, el resultado cuantitativo y a su vez impersonal de miles de nodos jerárquicos, del poder mundial. Estamos hablando de múltiples líneas de acción social y económica, especialmente económica, que confluyen como una telaraña, algo muy parecido a la propia topología del Internet, una serie de hibridaciones que convergen todas en una especie de enredadera que va a configurar, pues, este poder sinárquico. Estamos hablando a lo mejor de una especie de configuración piramidal. Yo aquí en la sinarquía no miraría tanto una pirámide. Yo aquí vería más un espacio, una habitación con un fondo muy pronunciado, con diferentes telones que están superpuestos sobre los anteriores y van tapando, digamos, el fondo. De este modo, convendría hablar de los niveles sinárquicos, y estos niveles se van a desplegar en profundidad, no en altura. Vamos a pensar que hay 3 niveles. En el primer nivel estaría la sinarquía exotérica, con X. La sinarquía exotérica en tanto en cuanto la sinarquía más externa, léase financiera. En un segundo nivel tendríamos la sinarquía esotérica falsa, con S, esotérica, que tal y como la denomina René Guénon, sería la interfaz pseudoesotérica o contrainiciática. Y aquí es donde tendríamos, pues, la masonería, las diferentes logias, a todo tipo, pues, de sociedades secretas iniciáticas encaminadas en apariencia, pues, a elaborar un contingente humano, por así decir, de filántropos, de benefactores de la humanidad, entre comillas. Pero más allá, en un tercer nivel, estaría la verdadera sinarquía esotérica. Allí donde hay inserta una escalera jerárquica única, donde sí que se dan verdaderamente los cultos iniciáticos. Todo lo que digamos de esto, pues, induce, pues, a
a creer que el que hable de esto en profundidad o es que tiene una información muy bien contrastada o, sin embargo, lo frivoliza o lo edulcora o está desinformando, ¿no? No es ningún secreto que tanto la sinarquía esotérica como la interfaz pseudoesotérica o contrainiciática están ahí. Por lo que no estamos hablando de secretos, estamos hablando, en el primer caso, en la sinarquía exotérica, de una evidencia y en el segundo caso, pues de una realidad discreta, la esotérica. Siempre hay una mano invisible detrás en estos niveles, desde luego, porque a nivel no iniciático las cosas funcionan gracias al dinero, ¿no? Nada que ver con ese tercer nivel donde estaría el telón esotérico verdadero. Estamos hablando de algo, no sé, se me ocurre a mí por irme quizás al lado más oscuro, ¿no? No sé, de una supremacía quizás de una naturaleza luciferina. Luciferina y también luciferiana, y lo que es más importante, porque hoy en día el tema de la luz, de Luzbel, pues yo pienso que se ha digamos, trastornado en unas explicaciones muy peregrinas, muy positivas. Tiene también un lado muchísimo más profundo. Estamos hablando, perdóname, de una especie de telaraña, ¿no? Evidentemente es una telaraña en la que todos somos copartícipes y estamos prisioneros, y el gran problema es que es irreversible, y esa telaraña, conforme el tiempo avanza, va siendo cada vez más complicada. Es un mosaico multiforme que se va desarrollando a su manera, y piensa también que estoy hablando de una forma un poco vaga, difusa o abstracta, porque es que esto no se puede realmente humanamente explicar. Es un galimatías infinito. Estamos hablando también de que hay una especie de guerra virtual, no sé si decirlo así, entre esta parte que estás hablando tú y la Iglesia, ¿no? Sí, bueno, el poder. Yo cuando hablo de la Iglesia, concretamente de la Iglesia Católica, hablo, por supuesto, de la neoiglesia emanada del Concilio Vaticano II, que evidentemente pues es una suerte de contraiglesia con respecto a lo que era la Iglesia tradicional, que más o menos pues había configurado el occidente cristiano durante 2 milenios, ¿no? Hemos dicho poderes o niveles sinárquicos, ¿no? Sí, así es. Por eso yo entendía también una especie, la forma de piramidal, ¿no? Porque como todo tiene que estar comandado desde un punto. A ver, la gran enredadera de la sinarquía es establecer los nuevos paradigmas del nuevo orden mundial, que son de muchas diversas formas, ¿no? Léase geopolítico, teológico, ético-moral, antropológico, económico, lingüístico, estético, jurídico, histórico-filosófico, etcétera. Hay varios. Podemos, si quieres, ir hablando un poco de cada uno, y al final descubriremos realmente que la sinarquía, en tanto en cuanto inercia, no se puede explicar, desde luego, desde fuera. Es absolutamente imposible. Y sabiendo que estamos en una época donde los multimedios piensa que lo dirigen todo, ¿no? Incluso nosotros, para hacer este programa tan disidente, necesitamos pues unos soportes que también son sinárquicos, ¿no? Uh-huh. La sinarquía nos induce incluso a hablar de una forma bastante estándar, que es la neolengua. Todo esto, pues, no es que nosotros realmente tengamos un libre albedrío suficiente para desarrollarlo diciendo, bueno, voy a hacer una crítica de la sinarquía porque yo soy un disidente, no, en absoluto. Estamos tan sumamente atrapados en este proceso que es prácticamente ininteligible, es prácticamente imposible de explicar en un nivel cognitivo estándar, que hay que, digamos, ir ya a la retórica y a la literatura, porque necesitaremos eufemismos, metáforas, etcétera. Precisamente ahora estaba pensando en esto, ¿no? Es como una especie de galimatías, ¿no? Complicadísimo de entender, ya no de explicar. Pero yo me imagino que todo esto tiene un objetivo, ¿no? Tiene que alcanzar, o tiene un propósito de llegar a algún lugar, ¿no? Exacto. O de conseguir algo, no sé cómo decirlo. Sí. Hay varios propósitos, varios objetivos. En principio es establecer, como digo, el gobierno de la bestia. Y ese nuevo orden mundial pues va a costar pues un esfuerzo ingente, pero como decimos está ya en la fase más avanzada y ya es cuestión de lustros o de décadas que la cosa pues se termine ya concretizando en lo que va a ser, ¿no? El objetivo final, simplemente una vez nos hayan implantado el biochip. Es curioso, pero fíjate, el otro día vi una noticia que me escandalizó, donde Amazon
ya a la última en biometría, pues ya habla de que los clientes paguen directamente con su dedo meñique, con uno de sus dedos, ¿no? No sé si el dedo índice o el corazón. Pues es prácticamente la ventana abierta a lo mismo, ¿no? La gran cuestión es, esta jerarquía, en cuanto necesita de una serie de paradigmas para configurarse, puede explicarse a partir del estudio de dichos paradigmas. Sí, pero por ejemplo, ¿necesitarían a lo mejor disolver a todos los gobiernos nacionales? Precisamente ese es el último escollo para lograr su objetivo. El último freno para que el nuevo orden mundial sinárquico no se consume son los estados soberanos. Y sin embargo, los estados también contribuyen hacia este progreso sinárquico. También contribuyen. Pero son, paradójicamente, como digo, el último freno posible, el último muro de contención para que el gobierno mundial pues se termine, ¿no?, de consumar, ¿no?, en toda su terrorífica plasmación. Piensa, por ejemplo, en el tema económico, ¿no? Sabemos que el dinero está destinado a sufrir una secuencia de mutaciones disolventes, ¿no?, sobre la base pues de unos principios que están ya totalmente dispuestos. Se asume que toda transacción onerosa está mediada por la banca. Se asume también que el dinero físico, como escapa a ese control, el dinero contante y sonante que llevas en tus bolsillos, ese dinero debe desaparecer. Se sabe también que el objetivo del dinero virtual es que tenga la posibilidad de cambiar su valor en función de los intereses globales. Fíjate tú, sí. Perdóname que te corte, que es la que estás hablando del dinero que debe de desaparecer y el dinero virtual. Tenemos bancas electrónicas virtuales donde supuestamente tienes una cantidad de dinero y desde ahí manejas y distribuyes a de diferentes pagos que tienes que hacer cada mes. Es impresionante. Trabajas, sí, cobras la nómina, no ves un céntimo en el bolsillo solamente cuando vas al banco y lo sacas. Pero todo eso te lo ingresan, además te obligan a ingresarlo en el banco y desde ahí a pagar. Y no pasa por tus manos, pasa por todas las entidades habidas y por haber, pero tú por tus manos solamente pasa cuando vas a sacar dinero porque te quieres ir, yo que sé, al cine. Sí, pero tú trabajas. La gran impostura. Tú trabajas, no ves un puñetero céntimo, va todo virtualmente hablando y además exigible. No te permiten cobrar en mano. Y claro, yo ahora, por ejemplo, yo hablo por mí, yo tengo un banco virtual. Es el BBVA, pero no lo tengo físico, porque en el físico vas allí y te cobran comisiones. En el virtual te lo ponen muy fácil, no te cobran una comisión ni por traspasos, ni por hacer, ni por pagar facturas, ni por ingresos, nada. No te cobran nada. Pero se supone que tú tienes un dinero ahí que te lo ha ingresado donde trabajas, te lo ingresan ahí y desde ahí tú pagas. ¿Qué es lo que tú estás diciendo, más o menos? Y llegará un momento en que no necesitemos dinero para ir al bar a tomar un café o una cerveza o un vino. Porque igual que pagas las facturas de la luz, de no sé qué, de no sé cuántos, por internet también podrás pagar de alguna otra forma como el dedo, como tú dices, ¿no? Porque ahora encendemos los teléfonos con él. Tú pones la huella dactilar y el teléfono se enciende. Pues igual cuando vayas al bar, necesitas pagar una cerveza, pones la huella dactilar, 2 euros. Esto es lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Obviamente, mucho antes de que la familia Rothschild decida apretando la tecla de sus computadoras cuánto tiene que valer cada cosa, antes ya se habrán implantado las rentas básicas, que serán el paso capital para liquidar pues el trabajo productivo que tiene que hacer el hombre, ¿no? Porque ya está la máquina esperando pues a coger el testigo. Y así vamos a ver pues el fin de la propiedad arraigada de toda la vida. Viviremos pues de saldo, alquilados o unos subsidios globalistas que es difícil ahora de entender, porque en España, como bien sabes, tenemos una tradición pues hacia la propiedad arraigada muy acusada, ¿no? No sé si es inherente a nuestra forma de ser o de entender la existencia, ¿no? Tenemos esta ansia, entre comillas, de poseer cosas. En España nos hacemos esclavos precisamente de estas cosas porque nos embargamos. Fíjate que estamos hablando del fin de la propiedad. Claro, al no tener propiedad y al ser manejados de una manera esclava por el dinero virtual que estamos hablando, también se nos puede ir a lo mejor el concepto que tenemos sobre la nación. Si desaparecen los gobiernos, desaparece la propiedad privada, ¿qué necesidad de tener un concepto como nación y de defender algo que no tienes? Exacto. Es muy pertinente lo que estás diciendo, Juan Carlos, porque precisamente ahora en España estamos en un proceso de secesión perpetua, en una especie de autogolpe de Estado continuo,
precisamente con el escenario catalán, y también en Vascongadas, en fin, se están provocando pues 17 nacionalismos emergentes dentro de España para configurar pues 17 mini estaditos ridículos, ¿no? Y sin importancia en el concierto mundial. Esto, claro, también nos tiene que llevar a hablar de este nuevo paradigma jurídico que es totalmente fiel a los intereses sinárquicos, y ahí estaría, digamos, el garantismo jurídico, ¿no? Uh-huh. El garantismo jurídico, que simplemente es la dinamitación de lo que entendemos por derecho, ¿no? Trae consigo la normalización de un derecho subjetivo, es decir, un derecho subjetivo basado pues en el arbitrio de cada juez a partir de lo que él entienda o interprete como debe ser la ley. Es decir, el textualismo de toda la vida desaparece, y esto nos va a llevar a un derecho penal mínimo, ¿no? Donde lo que es la separación clásica entre derecho y moral desaparece totalmente, ¿de acuerdo? Uh-huh. Lo mismo los conceptos como validez y justicia, en fin, incluso si nos ponemos desde la perspectiva más tomista de lo que sería el delito y el pecado, todo eso pues ha sido demolido. El resultado, sentencias totalmente arbitrarias, donde las penas pues son súper variopintas, según un tribunal u otro pues te condenan a 1 año o a 15. Eso es ideal para la sinarquía, porque lo que necesitan es, ante todo, crear la inseguridad del ciudadano, una inseguridad que también es acorde a la propia muerte del derecho, y esto pues hace que ese escenario de guerra de todos contra todos, del que hablaba Hobbes, ¿no?, en el Leviatán, uh-huh, pues ya sea una realidad concreta, ¿no? Pero si es que, claro, realmente... si es que tú piensas que estamos hablando de del fin de los gobiernos soberanos, evidentemente el poder jurídico tendrá arbitrariedad, como tú bien has dicho, para obrar y hacer a su manera. Pero hemos hablado del fin de los gobiernos soberanos, del fin de la propiedad privada, y a mí se me antoja muy importante ese poder que estaba por encima de los gobiernos en la historia, que a mí siempre me ha parecido así. Estamos hablando, también habrá que finalizar, o querrán finalizar, con el concepto o con lo que es la religión, ¿no? Sin duda. Es importantísimo porque la sinarquía trae consigo un nuevo paradigma teológico. Uh-huh. Y claro, y sabemos que no solo de pan vive el hombre. La espiritualidad es algo muy importante en la vida de los pueblos. Para ello se precisa, se exige, se requiere de una nueva teología. Una teología que, desde la perspectiva tradicional europea, vamos a llamar cristiana, aquí hay que dinamitar ya, de ser algo marcadamente anticristiano, incluso antimonoteísta, ¿no? Y que se vaya construyendo sobre una serie de ensayos previos que se han ido haciendo en las últimas décadas. Se trata pues de un caldo sincretista, donde unos ingredientes que son consustanciales a este nuevo propósito de dominación espiritual se van entrelazando pues en 1000 cosas diferentes, ¿no? Como puede ser el materialismo, el hedonismo, el panteísmo, incluso la idolatría, etcétera, etcétera, sin hablar de ese nuevo neopaganismo que está ahora de moda en Europa y que viene sobre todo del norte. Es decir, todo esto encaminado a crear, pues, como decimos, el sincretismo tolerante, promotor del holismo, el holismo con H, ¿no? Uh-huh. Esto es, evidentemente, también la sinarquía, puesto que todo está interconectado, y las filosofías holísticas de esta nueva teología van a legitimar un nuevo culto a la diosa bien conocida por todos, Gaia, porque el dios-estado del gobierno mundial vela, como dice Bergoglio, por el cuidado de la casa común, y la casa común es, en este caso, el planeta Tierra. Esta religión, claro, es una religión sin Dios, por ende, pues es una religión que explica, a su manera, que se explica desde la tradición secular como un credo negativo, ¿de acuerdo?, que debe coincidir sí o sí con lo que se considera la apostasía de las naciones. Este suceso, que según la exégesis católica, según el Apocalipsis de San Juan, tendrá lugar al comienzo del fin de los tiempos. Todo esto está pasando de forma, progresiva, totalmente acompasada y a pasos agigantados, y conforme nos vamos acercando al final, pues la velocidad se precipita, esa velocidad de crucero que ya es absolutamente desbocada, ¿no? Sí, eso se puede, como tú bien dices, a medida que avanza, multiplicar exponencialmente hablando. Pero fíjate, yo estoy pensando ahora, creo que lo hemos hablado alguna vez tú y yo, voy a decir adoctrinamiento, ¿no?, que tienen contra nuestros infantes o para con nuestros infantes en todas las instituciones educativas, ¿no?, en los colegios. Porque les están como adoctrinando para que sigan una determinada, y luego encima
Encima intentan que desde casa acatemos lo que les adoctrinan en los colegios. Vamos a perder el concepto, no sé, que tenemos o que hemos tenido hasta ahora, el concepto de familia. ¿Le podemos llegar a perder también ese concepto de familia? Porque claro, si nos dirigen desde todos los lados, tampoco vamos a tener ese concepto de familia tradicional, ¿no? La jerarquía que tenemos a nivel social. Exactamente. A ver, el nuevo orden mundial y los planes de dominación sinérgicas necesitan destruir la familia, y es preciso acabar de una vez por todas con la familia tradicional. Por eso ahora se están fabricando 1001 modelos de nuevas familias que se caracterizan ante todo pues porque son caóticos. No hay realmente una jerarquía bien definida. El adoctrinamiento en las escuelas es otro gran problema, porque participa también de ese nuevo paradigma ético-moral. Y es que la sinarquía necesita ante todo crear un estado amoral nihilista. Y eso solo se puede conseguir con un relativismo duro que justifica, que fomenta la legitimación de todo tipo de perversiones y aberraciones, ¿de acuerdo? Aberraciones y perversiones que serán debidamente recompensadas. De nuevo, la ventana Overton, recompensadas por el sistema. Y este nuevo paradigma lo estamos viendo en España, en la ideología de género, en los colegios, cómo empiezan a corromper a los críos, los pervierten, les meten materiales que no se corresponden con su edad. Pensemos en el programa Escolae en Navarra, ahora toda la polémica con el PIN parental, en fin, es demasiado sórdido todo esto. Pero bueno, este nuevo paradigma, repito, está rubricando su éxito sobre 5 principios que están ahí. Y esos 5 principios son esta nueva ética, una nueva ética que sabemos que es una ética de carácter masónico, un individualismo absoluto que se rige solo por el ombliguismo y las apetencias subjetivas de cada sujeto, la aceptación y acatamiento de lo que podemos denominar el determinismo ciego, es decir, nosotros somos nuestro cerebro, somos nuestras hormonas, somos simplemente un pedazo de carne andante sin atisbo de espíritu, porque todo está interrelacionado a partir de esos principios, de esas interconexiones cerebrales, siguiendo aquí al emergentismo de Shirley y toda esta gente. Nos quieren corderitos o borregos, mejor dicho, ¿no? Sí, has mencionado, perdóname, porque es muy importante aclarar determinados términos que utilizamos, ¿eh? Has dicho nihilismo, ¿no? Vamos a recordar que hay nihilismo, para aquellos que lo desconozcan, es esa corriente filosófica, creo que sostiene la imposibilidad del conocimiento, ¿no? Y, a ver, que niega el nihilismo es una filosofía rusa del siglo XIX que parte de que todo es nada y de que todo se disuelve en nada. Y cuando digo todo, el pensamiento, la familia, el orden, la sociedad, la política, puesto que todo es una nada, se disuelve en nada. Claro, y que niega pues el valor de las cosas, ¿no? Exacto. Y ahí tenemos, por ejemplo, la gran novela de Fyodor Dostoyevsky, Los endemoniados, con el personaje de Kirillov, que es, pues sin duda, es la ilustración más magnánima de lo que puede ser el nihilismo, ¿no? Llevado al límite. Pero también es la negación de toda aquella creencia, ¿no? De los valores éticos y morales. A nivel político, social también, me refiero. Es importante acotar una cosa, y es que el anarquismo, que se suele vincular mucho al nihilismo, no es sinárquico, ¿de acuerdo? El anarquismo no es, así como el comunismo sí que es sinárquico, el anarquismo no es sinárquico. Pero bueno, dejando al margen eso, es efectivamente lo que dices, el nihilismo es el último reducto a través del cual liquidar los penates de cualquier moral básica. Y sin embargo, es cierto que el nihilismo a veces ha conseguido que grandes nihilistas, al practicar esa filosofía, pues se conviertan, ¿no? Y se hagan totalmente reaccionarios y gente muy tradicional. A veces ocurren milagros, nunca se sabe. Claro, es que yo veo a los críos, yo que doy clases, no valoran las cosas absolutamente para nada. No les importa, les da igual. Y yo no sé si esto es producto de la sociedad, producto de la familia o de estos poderes que tú estás hablando. Sí, totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Yo también te digo lo mismo con mis alumnos. Los pobres, a lo largo de los años, veo cómo la cosa va degenerando y es la absoluta ignorancia, no les interesa nada. Y yo pienso también que es todo lo que has dicho es la suma de todos esos factores, lo que hace que al final pues tengamos una juventud como la tengamos, ¿no? Que está totalmente, no voy a decir autista, pero está en vías pues de perder pues cualquier connato de lo que entendemos pues una ley moral básica, ¿no? Claro, de ética, de moral, de educación.
En suma, es que eso están no... todos, Eso no, mira los jóvenes cómo están ahora, están todos con los teléfonos celulares, enganchados a Netflix, a la telebasura, una cosa monstruosa, el programa ese, no sé, un programa que están ahora sacando, que, en fin, esto es sintomático de que algo está pasando. Hace cosa de 15, 20 años, pues ciertamente, pues la gente más o menos estaba más centrada, pero también porque el grado de degeneración social no había llegado tan lejos. Estamos inmersos, quieras o no, pues en un proceso ya de deconstrucción pura de lo que es simplemente pues una sociedad naturalmente establecida, ¿no? Una sociedad tradicional. Y esto pues ya permite, como te digo, ese relativismo duro va a traer pues una serie de derivas tremendas. Y es que el precio a pagar es que el individuo tiene que estar totalmente perdido. Como dice Cristina Martín en su magnífico libro Perdidos, el individuo tiene que estar perdido y a partir de ahí pues ya serán los oligarcas del programa sinárquico los que decidan cómo tienen que hablar, es decir, la neolengua, cómo tienen que dirigirse, cómo tienen que manifestar su personalidad, imitando estereotipos, roles de género, hipersexualización, etcétera, etcétera. Todo esto es traumático, desde luego. Bueno, es traumático para los que tienen algo de conciencia, porque claro, si lo vas viendo de una forma habitual, cotidiana, normal, pues evidentemente te vas acostumbrando a ello. Y otra cosa muy importante, que muchos de nosotros, me voy a incluir yo también, no nos enfrentamos a esta nueva tendencia que hay. Dejamos pasar y nos dejamos ir. Sin embargo, Juan Carlos, fíjate una cosa, que es que el hombre es animal de lenguaje. Y precisamente la sinarquía, al instaurar su neolengua, va a atacar al corazón mismo del lenguaje. El último recurso que nos queda, quizá, para contrarrestar toda esta vorágine depredadora, es el lenguaje. Y es que el lenguaje no escapa a estas nuevas estructuras y procesos que están en marcha. En tanto en cuanto el lenguaje está al servicio de la corrección política, es preciso atacarlo, ¿no? Piensan desde la sinarquía todos aquellos cerebros que pues fomentan la banalización del lenguaje, el sobredimensionamiento de los medios, la abolición de las reglas gramaticales, cada vez se escribe peor. El empobrecimiento del hombre es inherente a todo esto. Y es que al pasar de la comunicación diáfana, de esa comunicación diáfana natural, a la incomunicación más inconexa, pues se avanza sí o sí hacia la carrera fatal que conduce a la muerte del lenguaje entre la masa inculta de lo que ellos llaman rebaño, ¿no? Lo único que a lo mejor nos puede quizás hacernos, no sé, revelarnos algo es el orgullo, ¿no? Y si mantenemos ese orgullo, ese poquito de ego que siempre hay que tener, sin pasarnos en exceso, eso también nos puede hacer revelarnos. Pero claro que si todo el mundo está metido dentro de esa telaraña, y por lo que tú nos has dicho, que esto lleva un montón de cientos de años funcionando desde el principio de los principios. Pero claro, en aquel entonces la comunicación no es como la de ahora, porque ahora te comunicas en cuestión de segundos con la vuelta al mundo entera. O sea, tú fíjate si nos pueden manejar perfectamente. O sea, todos los datos que mandamos los mandan, o sea, todo lo que hablamos por internet, por las redes sociales, por el WhatsApp, se almacenan en unos lugares específicos donde ellos tienen todo ese poder de información que nosotros les damos. Es impresionante, pero esto no lo sabemos. Sí, es nuestra... Todos tenemos una memoria BIS, un álbum de recuerdos BIS, que evidentemente está en los lugares más recónditos y ocultos de lo que se puede llamar la nube. No hace falta pues ser un gran informático para saber esto. Y sí, efectivamente vamos dejando rastros. Si somos personas muy dependientes pues de un teléfono de última generación, o tenemos pues un historial de búsqueda muy pautado, vienen a por nosotros desde diferentes sitios, nos están vigilando, nos están escuchando, saben incluso cómo pensamos, se anticipan a nuestra forma de proceder. El grado es tan perfecto ya de avance que va a ser muy difícil salir de aquí si no se toman pues unas medidas paliativas que no se van a llevar a cabo, obviamente, porque esas medidas suponen pues romper, ¿verdad?, con toda esta armazón tecnológica que está dando pie pues al nuevo transhumanismo que se va a querer implantar, democratizar de aquí pues a unos pocos años, ¿no? La verdad que el futuro que se nos adivina, José Antonio, me parece ya no tremendo, penoso, porque nos estamos dejando llevar, nos estamos dejando ir hasta el punto de que no vamos a poder retomar el camino y volver atrás. Porque a ver quién lucha contra todo esto, si es que no se puede.
No hay manera, o yo por lo menos no lo alcanzo a ver ahora. Y tú solo tampoco vas a poder luchar contra nadie porque te van a ir a por ti. En cuanto alguien estorba ya sabes dónde va. Sí, Maxime, fíjate, ahora que hablar de esto, el Arconte y gente así de la disidencia, pues está sacando ahora pues unos materiales bastante sensibles sobre el expediente Royuela, no sé si estás al tanto, y el otro día lo estuve leyendo y se me pusieron los pelos como escarpias, porque es que dije, madre mía, hasta dónde hemos llegado y lo que estamos viendo. Es impresionante, José Antonio, lamentablemente la vida es la que tenemos. Somos corderitos borregos, que nos dejamos ir, es que encima nos interesa, entre comillas, vivir cómodamente y nos hacen sentir que vivimos cómodamente cuando en realidad lo que somos unos esclavos de todo este sistema. José Antonio, si te parece lo dejamos aquí y otro día hablamos de esto o de otras cosas. Muchas gracias, Juan Carlos, y enhorabuena por el programa, estupendo. Muchísimas gracias a ti por participar y hasta pronto, un abrazo.